El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. En el mar de la maldad desfallecía yo, me ahogaba el pecar, no había solución, mas el Rey del cielo y mar tuvome compasión, con sus brazos me sacó. De las olas de maldad, Cristo te salvará. Él gobierna cielo y mar, calma la tempestad. Si abres hoy tu corazón, Él entrará. Desfallecimiento, ahogo, naufragio. Amable auditor, ¿ha experimentado usted alguna vez en su vida esta situación? No como una simple emoción, sino como una etapa de prueba y crisis. En nuestro podcast de hoy, nuestro presente programa, estaremos concluyendo con la segunda parte de la meditación en el Salmo 77, Salmo de Asaf, quien nos habla de esta experiencia de profunda depresión, de aquel que ha olvidado las promesas de Dios y las portentosas obras del Altísimo. La alabanza inicial que escuchábamos hace algunos segundos decía: tú que estás por naufragar en densa oscuridad de las olas de maldad, Cristo te salvará. Él gobierna cielo y mar, calma la tempestad. Le invitamos entonces, a continuación, a escuchar el Salmo 77, entre los versículos 9 al 20. Luego de ello, una meditación devocional y la reflexión central sobre el tema de hoy, con el pastor Tony Ochoa. Dios le bendiga con esta íntima exhortación que compartiremos hoy. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Acordaréme de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron, y temblaron los abismos.
Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, estremecióse y tembló la tierra. En la mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Valles de sombras. Lectura bíblica, Primera de Pedro 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Texto bíblico, Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado. Las pruebas de resistencia están hechas para dar fortaleza. El vidrio se templa para que pueda resistir altas temperaturas sin quebrarse. El militar es sometido a duro entrenamiento que lo capacita para la guerra. Aprender a vencer las dificultades en nuestra vida nos capacita para enfrentar nuevos desafíos. La vida cristiana es una carrera que requiere una continua capacitación para llegar a la meta, que es la perfección. Tenemos un enemigo que impide nuestro progreso espiritual, tratando de mantenernos estancados en la fe y amor a Dios, haciéndonos estériles en su servicio. Dios no permitirá esto por mucho tiempo. Seremos probados y a veces duramente para que reaccionemos y volvamos nuestra mirada al cielo. Las pruebas en nuestra vida dan cuenta de Dios y Padre que está siempre presente con nosotros, que nos ama y no dejará que perdamos el rumbo. Gloria y gracias a Dios por esto. Oremos. Padre eterno Dios, gracias por las pruebas que nos toca vivir, gracias porque tú estás ahí en medio de ellas y nos ayudan para nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén. El objetivo de Dios es lograr en nosotros una fe firme y vencedora. Es muy fácil olvidarse. El Señor lo sabe. Somos muy olvidadizos. Por eso nos mandó recordar en la Cena del Señor, ¿no? Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y diestra lo que significa ahí es poder, es fuerza de Dios. Por eso Jesús nos manda recordar en la Cena del Señor su muerte, lo que hizo y su regreso, lo que hará. ¿Para qué? Pues para que no caigamos en la depresión del que olvida las promesas. Por eso es un mandamiento.
No porque produzca algo, sino porque somos olvidadizos, necesitamos recordar para no caer en la depresión del que olvida. No traer a la memoria o rechazar lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros produce una enfermedad que te lleva a la muerte aquí, al centrarte en ti y en tus problemas y por lo tanto intentar y querer solucionarlos por ti mismo a tu manera y la muerte eterna allí. Cuando alguien solo viene a la iglesia, escúchalo bien, cuando alguien solo viene a la iglesia por lo que Dios le puede dar, va a terminar abandonando. Porque llegarán días memillos, en los que al pensar que Dios ha desaparecido de mi vida, pues terminará uno cometiendo el error de intentar solucionar los problemas a su manera, en sus fuerzas. Y esta enfermedad de creerse independiente de Dios y no necesitado de su ayuda es una enfermedad mortal. Por eso versículos 11 y 12, me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y atención, y hablaré de tus hechos. Pero para salir de la depresión de pensar algo sobre Dios que mi mente sabe que no es cierto, para salir de la depresión de pensar algo sobre Dios que mi mente sabe que no es cierto, no solo necesito acordarme de las obras que Él ha hecho y ya está, necesito además, segunda palabra, meditar en ellas y sobre todo, tercera palabra, hablarlas, comentarlas conmigo mismo y sobre todo con otros. Y esto último hace una gran diferencia. Porque si solo recuerdo quién es Dios y lo que hace, no me va a aportar mucho a mi espíritu, solo a mi mente. De hecho, al principio Asaf, ¿os acordáis ya en el versículo 3? Se había acordado de Dios. Decía el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba. Mi espíritu, incluso en el versículo 6, dice que meditaba en su corazón, pero parece ser que eso no le bastaba porque eso le hacía estar callado. En el versículo 4 dice, quebrantado estaba yo y no hablaba. ¿Os dais cuenta el contraste que hay entre memillo que le hacía no hablar y ahora que se da cuenta de quién es Dios y no solo dice que ha de recordar, meditar, sino ha de hablar? Es bueno acordarme, es bueno meditar, pero siempre y no solo en momentos de depresión, yo también tengo que hablar de sus hechos, conmigo mismo o con mis hermanos. Es bueno hacerlo en cualquier situación, pero sobre todo es bueno hacerlo en momentos de depresión porque me va a ayudar a salir de ella. Y recuerda que no estoy hablando de alguien con una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Porque entonces, en ese caso, sí que necesita ayuda médica para salir. Oye, ¿no te ha pasado en alguna ocasión que el hablar con otros sobre el Señor y sus hechos en tu vida, eso te libró de la depresión? No solo hay que recordar y meditar en Dios, es imprescindible hablar de sus hechos, porque cuando te hablas o hablas a otros, te predicas o predicas a otros. Y sabemos el poder que tiene la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no son filosofías de Dios, son hechos de Dios. Y eso produce en nuestras vidas la predicación de la palabra de Dios, vida de verdad. Por eso estamos aquí. Cuando yo escucho de un hermano las maravillas de Dios, mi perspectiva cambia, porque vuelvo a ver cómo es realmente Dios. O sea, saco mi perspectiva de mí y mis problemas y veo a Dios. Es cuando puedo ver a Dios grande, santo, poderoso y redentor. Versículos 13 al 15. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José, Sela. Hay que recordar esto, hay que recordar los atributos de Dios y hablarlos, cantarlos y contarlos. Pero solo podré salir de la depresión que trae el afán y la ansiedad cuando creo, y creo de verdad, en Génesis 1:1. Muchos creyentes deberían volver a este versículo, deberían volver al primer versículo de la Biblia y no salir de ahí hasta que Dios se lo hiciese entender, porque hay muchos que no se creen todavía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando alguien cree esta verdad, ¿cómo no va a creer que Dios es poderoso? Pero hay que creer, como digo en Génesis 1:1, para luego entender. Entender que Dios es santo, o sea, es un Dios bueno, justo y que nunca miente. Que Dios es grande, hace maravillas, o sea, que Dios es todopoderoso. Que Dios redime, o sea, que rescata a los suyos y los cuida.
Dios te va a redimir, de hecho ya lo ha hecho a través de su Hijo en la cruz del Calvario, porque Él es bueno, Él es santo y nunca miente. Pero hay algo más. No valdría de mucho que Dios fuese un Dios bueno y justo si no fuese también poderoso. Un Dios así sería alguien con muy buenos deseos para los suyos, sí, pero sin el poder y la fuerza para cuidarnos ni para rescatarnos de nuestro desastre. Dios lo ha creado todo, porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Cómo no le va a dar mantenimiento a su creación? ¿Cómo no le va a dar mantenimiento especialmente a aquellos que son la cumbre de su creación, que somos tú y yo? ¿Te das cuenta de lo necesaria que es la predicación? Porque a veces estamos centrados en nosotros mismos, en memillo. Y la predicación, ¿qué es lo que hace? Nos centra en quién es Él. ¿Te das cuenta de lo necesaria que es la comunión unos con otros para poder compartir sus hechos poderosos con otros hermanos? Porque esto te ayudará a salir de la depresión. Necesitamos hablar de sus hechos y recordar el Éxodo, que es lo que va a hacer ahora Asaf, en los versículos del 16 al 18. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Es una forma muy poética de describir la apertura del Mar Rojo, ¿verdad? Versículo 17. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Bien, ¿por qué digo que es necesario volver a recordar el Éxodo? Bueno, porque muchas veces estamos tan lejos de Dios que es necesario regresar a Él. Pero atención, el Éxodo no solo es la apertura del Mar Rojo con poder del Señor para así poder escapar de Egipto y ya está. El Éxodo es algo más. Por eso lo que voy a decir ahora y que forma parte del Éxodo es muy importante para poder salir de la depresión en la que a veces entramos al ver que la respuesta de Dios a nuestra situación no coincide con la nuestra. Yo pasé por una enfermedad muy larga, relativamente grave, pero muy invalidante, que derivó en una depresión encubierta. En mi paso por ese desierto, tuve que migrar de la autocompasión al agradecimiento a Dios por todo, incluyendo el agradecimiento a Dios por mi enfermedad. Siempre supe que Dios estaba conmigo, pero a mí no me bastaba. Yo no quería el acompañamiento de Dios, yo solo quería disfrutar de su liberación de Egipto. En el Éxodo Dios libró a su pueblo de los egipcios, abriendo las aguas del Mar Rojo, sí, pero después de eso vinieron las dificultades. Y aún así Él les cuidó y les dio mantenimiento. Pero llegó un momento en que a ellos, como a mí, eso no nos gustaba. Ellos querían más y yo también. De hecho, ellos querían volverse para Egipto porque el sustento que Dios les proveía con el maná les aburría, no lo gustaban y hasta lo despreciaban. Por la misericordia de Dios, yo nunca quise volver a Egipto y no amenacé a Dios con hacerlo. Pero al igual que a ellos, a mí no me gustaba el maná. No me gustaba la forma en la que Dios me mantenía en el desierto. Debía haberme conformado con la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo y la promesa de la tierra prometida. Debía haberme conformado con el mayor regalo que un hombre puede recibir de Dios: el perdón de sus pecados y la imputación de su justicia, nada menos que de la justicia de Dios mismo. Debía haberme conformado con la cruz de Cristo. Pero la depresión consigue que quites tus ojos de la cruz y pedir más. ¿Por qué? Porque crees que necesitas más y no es verdad. Es bueno recordar el poder de Dios y el milagro de la separación del mar, pero también es necesario saber que después de eso siempre aparece un desierto en el que Dios nos promete sustento, defensa y compañía en las dificultades, pero no nos promete que va a hacer desaparecer el desierto. Y eso también es bueno recordarlo, porque hasta llegar a la tierra prometida, muchas veces el Señor nos sostendrá con un maná que nos parecerá insuficiente e insípido. Y hasta pensaremos que nos merecemos otra cosa, como obedecimos a Dios cuando nos mandó salir de Egipto. Yo no sabía que cada año que pasaba en el desierto de su gracia, porque el desierto es una gracia, el desierto es un regalo de Dios. Digo que yo no sabía que cada año que pasaba en el desierto de su gracia era lo mejor que me podía pasar. Todavía no había aprendido lo más importante que necesitaba saber, que su sustento, fuera el que fuese,
es suficiente, que ni necesito ni me merezco más. Estuve mucho tiempo rechazando el maná, pero la misericordia de Dios y su fidelidad consistía en que me lo seguía sirviendo hasta que comprendí que si Dios me lo seguía enviando, es que eso era lo mejor para mí. Fue entonces cuando empezó a ocurrir el milagro del que le habla Pablo a Timoteo, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El milagro del contentamiento. El milagro de no preguntarme siempre a mí y al Señor, ¿por qué a mí? Yo quiero como aquel, ¿no? Que en palabras de Pedro al Jesús sería algo así como, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo Jesús? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Engañaría a todos si dijera que hoy el maná me parece rico, pero ya no me quejo y tampoco amargo a los demás con mi queja. Y eso es un misterio. Un misterio, como misterio fueron los caminos de Dios para llevarme hasta ahí, versículo 19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Es un versículo extraño, pero lo que yo creo que quiere decir, de una manera poética, es que los caminos del Señor son inescrutables, como inescrutables son las sendas que dejan los barcos en el mar. Hay que seguir muy de cerca un barco para saber por dónde va, porque si no, la estela que deja en el mar se borra. Hay que seguir muy de cerca al Señor, porque si no, al igual que una estela del barco en el mar, sus pisadas no serán desconocidas. Aún así, si es su voluntad que conozcamos ciertas cosas concretas para nuestra vida, esto lo va a hacer, pero aparte de esto, ninguno podemos conocer sus caminos, porque como dice el salmista, es como si Dios caminase por el mar y sus pisadas no dejaran huella. El por qué el Señor permite en ocasiones una dura enfermedad o la depresión en sus hijos, o cómo Dios me sostiene en la tribulación sin desfallecer, es casi siempre un misterio que no es posible conocer. Pero si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón y síguele. Versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y de Aarón. Bien, el salmista en el último versículo se acuerda de que Dios usó a 2 siervos suyos para conducir a su pueblo por el desierto. Yo creo que Asaf echaba en falta a los pastores. Es muy interesante saber que el autor de Hebreos también se acuerda de esta situación histórica cuando dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto, ¿no? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído a los pastores, voz de Dios, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Se encontraría Asaf y el pueblo en depresión por haber provocado a los profetas que en su tiempo les advertían de los peligros de no obedecer a Dios? No lo sabemos, pero es sorprendente la forma en la que termina este salmo. En el salmo no vemos una solución concreta al problema de Asaf. Es muy probable que todavía no tuviese una respuesta clara de Dios a su situación, pero creo que con este último versículo nos deja una pista, ya que es interesante que el salmo termina con un versículo que habla de los medios que Dios usa para guiar a su pueblo. Dios es el pastor. Cristo es el buen pastor, pero lleva a sus ovejas por manos de Moisés y Aarón, pastores humanos puestos por Dios para conducir su rebaño. Creo que esta es una enseñanza, la enseñanza final de este salmo, en el que aunque no se ve que el problema de Asaf está totalmente solucionado, sí que deja un mensaje de cómo se debe de viajar por este desierto, por el camino que es desierto, de cómo llevar mejor por este desierto las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas. ¿Cómo es? Como iglesia, como congregación y con pastores que la guíen a través de la palabra de Dios. Creo que es como la solución entre líneas a la depresión, ¿no? Por eso decía, y hablaré, y qué mejor que con tus hermanos para hablar de las obras de Dios, ¿no? Ni en este salmo ni en toda la Biblia se ve otra forma de caminar tras el Señor por el desierto de este mundo que como ovejas por manos de un Moisés y de un Aarón. Termino. Este salmo es una oración en comunión con Dios, y aunque Asaf está deprimido, la comunión con Dios le hace entender cuál es el origen de su problema, que estaba centrado en él y no en Dios. La oración en comunión con el Señor no es para cambiar la mente de Dios. La oración bien enfocada en Dios lo que hace es cambiar mi corazón, y lo cambia de un corazón quejicoso, insatisfecho y perezoso a un corazón agradecido, satisfecho y dispuesto a servir. Pero esto solo ocurre cuando me doy cuenta que me he convertido en un mehemillo,
y estoy dispuesto a dejar de serlo. Por eso una buena pregunta que nos podríamos hacer al terminar nuestras oraciones al Señor sería esta: ¿cómo he salido de mi entrevista con el Señor? ¿He salido como he entrado, ensimismado en mis problemas, o con un corazón agradecido porque le he visto como Él es santo, grande, poderoso, con poder para sacarme de donde estoy, si es que es esa su voluntad? ¿Salgo de su presencia dándole gracias por todo o quejándome de que todo lo que pasa no me lo merezco? Porque si es así, seguiré amargado, frustrado y deprimido, amargando, frustrando y deprimiendo a los demás. Necesito tener comunión con Él y entrar en su presencia agachado para poder ser levantado. Pero también necesito tener una iglesia. Pero no una iglesia a la que asistir los domingos, sino una en la que me pueda sembrar, crecer y dar fruto. Una en la que cuando me entre la depresión pueda contar con mis hermanos y contarles lo que me ocurre para hablar de las cosas del Señor. Quiero decir, la iglesia no solo es venir los domingos. Y es que, como hemos visto en el Salmo, no solo necesito recordar y meditar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, necesito hablarlo. ¿Y qué o con quién mejor que con mis hermanos? Es también por este motivo por el que necesito una iglesia, para poder hablar con mis hermanos sobre los hechos portentosos que Dios ha hecho en el pasado y recordar que Él es fiel y bueno y que por eso, aunque todavía no lo entienda, lo que me pasa tiene un propósito que seguro es bueno. Y otra cosa, es cierto que hay una promesa enorme y majestuosa en la eternidad, promesa que incluso comenzamos a vislumbrar aquí cuando nuestra propia opinión la dejamos de lado y seguimos a Cristo. Pero si seguir a Cristo no te ha costado nada, entonces ni le has seguido ni lo estás haciendo. Y antes de terminar, quiero volver con los versículos del 7 al 9, porque son unos versículos en los que veo a Cristo. Y en los Salmos nos hemos propuesto ver al Señor en ellos. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Oye, ¿no es esto mismo lo que sentía Cristo sobre la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto sí que lo sintió Cristo de verdad en la cruz, porque de verdad Él cargó con nuestras culpas y con nuestros pecados. Y todo aquel que no se desprenda de sus pecados, entregándoselos a Jesús en la cruz del Calvario, sentirá la justicia de Dios sobre él, al igual que la sintió Cristo, y ya la misericordia de Dios no tendrá lugar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que era el momento de la justicia, ya no era el momento de la misericordia. Aunque en algún sentido sí que era el momento de la misericordia para mí. ¿Por qué? Porque el Padre, al descargar su santa ira sobre mis pecados que llevaba Cristo voluntariamente en la cruz por mí, hizo que yo ahora pueda decir, como decía Asaf de forma retórica, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pues claro que no. Claro que no. Ahora es el momento de la promesa, ahora es el momento de la misericordia perpetua de Dios sobre aquellos que pusieron su confianza en el sacrificio de Cristo sobre la cruz. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? No. De lo que Dios se ha olvidado, y además para siempre, es de mi desobediencia, porque mi desobediencia ya fue pagada y cobrada. Y precisamente por eso, porque Él ya cargó con mis culpas, a mí sí que me llegará la misericordia y no encerrará para siempre sus piedades. Por eso nosotros ahora sí que podemos decir, con un mayor entendimiento del que Asaf tenía en el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará, y sin tener que llegar a deprimirme. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.